consultoría BIM, que hacen asesoramiento en la definición de pliegos de contratación, por ejemplo, consultoría estratégica, reestudio de procesos BIM, ayudan a hacer la gestión BIM de los proyectos en curso. Pueden servir también para hacer verificación de entregables, modelos BIM y derivados de los mismos, por ejemplo, como ese procedimiento que estamos elaborando de manera interna en INECO. Facilitan también formación BIM y pueden dedicarse a hacer implantación BIM en proyectos o implantación BIM en organizaciones. Perdona que se me ha ido la pantalla. Vale. Nosotros en esta videoconferencia nos vamos a centrar en lo que es implantación BIM en organizaciones, ¿vale? Por un lado, habréis oído hablar del plan de ejecución BIM, que es el plan que explica la metodología, los sistemas, los procedimientos, los equipos que van a intervenir en un determinado proyecto. Y por otro lado, existe el plan de implantación BIM, que es el que sirve para explicar la metodología, plazos, estudios de costes, relativos a la implantación BIM, la incorporación de BIM en procesos, roles y distintos niveles organizativos de una empresa. Tipos de organizaciones o empresas en el sector de la construcción. Pues existen multitud. Administraciones públicas. Entendemos sector de la construcción, yo no estoy refiriéndome ni a edificación ni a infraestructuras en concreto, ¿vale? Pensando en el sector construcción, podrían ser ambas. Edificación e infraestructuras. Tenemos administraciones públicas, promotoras privadas, empresas de gestión de proyectos, ingenierías o despachos de arquitectura que se encargan de hacer los diseños a llevar a cabo, constructoras, direcciones de obra, gestores de activos que aparecen al final de la cadena productiva cuando van a ponerse en operación los dichos activos, etcétera. Para verlo de una manera más simplificada, tomaros este organigrama que vamos a ver como un organigrama de roles, no de empresas, porque entended también que una empresa podía llevar a cabo distintos roles. En este caso podríamos estar pensando un promotor y un cliente, pongamos un hotel, pues el promotor del hotel y el cliente al final será el futuro usuario, ¿no? Los futuros usuarios. Pensemos que existe en otro tipo de proyecto un gestor que va a ayudar al promotor porque no es especializado. Vamos a inventar que pudiera ser ese promotor ahora una entidad bancaria. Las entidades bancarias no están especializadas en el sector de la construcción, de manera que suele ser habitual la contratación de una empresa que les ayuda a gestionar el proyecto a lo largo del ciclo de vida. Y luego aparecen roles que se dedican al equipo de diseño, lo que habréis oído en principio, pues equipos de ingenierías, equipos de arquitectura, arquitectos, ingenieros, pensemos en interioristas o decoradores, topógrafos. Aparece también el equipo de construcción, los equipos de logística, las distintas subcontratas, etcétera. En España existe una dirección facultativa, que es el rol encargado de dirigir la obra, y existen también laboratorios de control de calidad y equipos que se dedican a controlar la seguridad y salud de la obra. Y luego finalmente pueden aparecer, después de entregar la obra ejecutada, equipos de mantenimiento. Habréis visto que aparecen debajo de equipo de diseño, equipo de construcción y equipo de mantenimiento las famosas dimensiones del BIM. Aunque yo no soy muy partidaria de hablar de 3D, 4D y 5D, 6D y 7D, pero pensemos que el equipo de diseño podría ser el responsable de esa generación de modelos, los equipos de construcción los responsables de utilizar esos modelos para control de plazos y control de costes, y los equipos de mantenimiento para utilizar esos modelos para control energético y gestión y mantenimiento.
En estos roles yo he querido dejar claro que aparecen unas funciones BIM que se integran en los roles. Esto no quiere decir que aparezcan nuevas figuras, sino que esas figuras, el gestor de proyecto, pues tendría sentido que se dedique también a hacer tareas de gestión BIM, donde podría marcarse la figura del BIM Manager. Pues dentro de los equipos de diseño, distintos modeladores, como decía antes, para la generación del modelo. Y un responsable que sea el responsable de coordinar al final que esos modelos están bien relacionados. Al final, a día de hoy también lo hacemos. Tenemos una serie de disciplinas que elaboran distintas partes de los proyectos, lo que es drenaje, plataforma de vía, por ejemplo, o estructura, y alguien al final es el responsable final de ese proyecto y de la coordinación de las distintas partes, ¿no? Bueno, pues de eso estaríamos hablando en lo que se refiere a coordinación BIM. Para el equipo de construcción pensaríamos exactamente en un sistema similar, podría ser, tomároslo como un ejemplo, una posible solución. Dentro de dirección facultativa, pues supervisaría lo que el equipo de construcción está llevando a cabo sobre actualización de los modelos BIM en función de lo que se está haciendo durante la obra. Equipos de control seguridad y salud podrían estar incorporando el modelo de seguridad y salud, por ejemplo, vallados, protecciones, y luego equipo de mantenimiento que se dedicaría después a incorporar nueva información de actualizaciones de, pues se ha revisado el ascensor en tal fecha, se ha cambiado la luminaria por esta otra luminaria, o se ha cambiado de sitio este mobiliario, o estos tabiques se han demolido para ampliar una sala. Tomároslo simplemente como un ejemplo. En cualquier caso, cualquiera de estas organizaciones al final se puede entender que están divididas en tres partes: estrategia, operación y soporte. Estrategia, digamos, que es la cabeza de la empresa, normalmente los altos mandos dedicados a pensar hacia dónde va la empresa, cuál es su misión, los valores, qué nuevos productos o servicios incorporan a su portfolio. La parte de operación, que es la que realiza efectivamente los proyectos que han conseguido, y además también se dedica a conseguir proyectos. Y luego la parte de soporte, donde podemos estar hablando de los departamentos legal, financiero, compras, informática, etcétera. Por ejemplo, tenemos estrategia, como en este gráfico que vamos a ver. Estrategia, procesos operativos, donde se dividirían en estos dos. Gestión comercial, que es captación de cliente, y por otro lado desarrollar los proyectos que ya hemos logrado captar, y procesos de soporte, pues el departamento de calidad, de gestión de recursos, de conocimiento, gestión ambiental, marketing y comunicación, legal, seguridad y salud, financiero, riesgos, TIC, compras, seguridad corporativa, en fin, aquí luego dentro de soportes pueden entrar infinidad de departamentos, y en función del tamaño de la empresa, pues estos departamentos son más grandes o acaban varios departamentos entendidos bajo una única persona, que es lo que suele suceder en organizaciones pequeñas. Ahora vamos a pensar qué posibles necesidades relativas a BIM podrían necesitar cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, a nivel estrategia, probablemente esos altos mandos necesiten una formación en BIM. Ellos no van a necesitar aprender a manejar un software determinado de modelado, pero sí entender qué facilidades, qué soluciones aporta el BIM, cómo puede ayudar el BIM a diferenciarse de la competencia. ¿Posibles necesidades a nivel de operación? Pues necesitarían formación en BIM los departamentos encargados en elaborar ofertas para conseguir licitaciones, ¿no?, o contratos. Podrían necesitar, obviamente, formación en BIM para lo que son productores de esos servicios o de esos productos. Necesitarían también poder adquirir esas licencias. Necesitarían procedimientos para elaborar sus servicios tipo.
Y posibles necesidades a nivel soporte, pues por ejemplo, formación en aspectos legales en BIM, formación al departamento de marketing, cómo aprovechar esos modelos BIM para mejorar la comunicación externa de la empresa. Departamento de Recursos Humanos podría requerir unos perfiles tipo BIM para cuando ellos hagan la selección de personal, etcétera. Entendido esto, vamos a hablar de implantación BIM, pero como proyecto. Dentro de lo que es el concepto proyecto, existen, claro, porque cuando hablamos de proyecto o de gestión de proyectos, normalmente cada uno pensamos en distintos aspectos. Para solucionar o paliar este problema de dificultad en la comunicación sobre estos conceptos, existen, si no los conocéis, varios marcos teóricos relativos a gestión de proyectos. Uno de ellos es el PMBOK, del Project Management Institute, y luego está la ISO 21500, que es sobre gestión de proyectos y que se basa además en el anexo 1 del PMBOK. Estos son marcos teóricos, no dicen cómo se hacen, sino cómo nombramos las cosas, y hablan, por ejemplo, en ambas situaciones, en ambos casos que estoy mencionando, cómo se define un proyecto. Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un servicio, producto o resultado único. Esto lo podemos entender como un proyecto de construcción de un hotel, que no es solo la redacción del diseño, es que en España entendemos proyecto básico ante proyecto ejecutivo como los papeles que se entregan para llevar a cabo la obra, sino estaríamos hablando de el proyecto sería completo, no solo es el diseño, sino la construcción hasta la entrega de ese producto o resultado único. Y luego, por otro lado, en ambos marcos teóricos se contemplan las siguientes áreas: alcance del proyecto, los plazos del proyecto, costes, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, interesados, adquisiciones e integración, que es, bueno, integración digamos que es el que sirve para relacionar cada una de esas áreas anteriores. Entonces, cuando digo implantación BIM como proyecto, lo voy a plantear desde este enfoque. Vamos a tratar de ver qué significa el alcance a la hora de implantar BIM en una organización, plazos, costes, calidad, los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Entonces, implantación BIM entendida como un proyecto. ¿Qué tendría que ser? ¿A qué nos estaríamos refiriendo relativo a alcance? Pues a qué productos y servicios vamos a poner el foco, en cuáles de ellos vamos a poner el foco y en cuáles de ellos vamos a implantar BIM, porque igual no en toda nuestra cartera ni en todo nuestro portfolio vamos a decidir que implantamos BIM. Plazos, pues tiene que ver con el programa e hitos para la implantación BIM, y esto tiene muchísimo que ver también con lo siguiente, con los costes. No es lo mismo decir voy a implantar todo BIM en todos los productos o servicios de mi empresa antes de que finalice el año 2020, a decir, bueno, voy a hacerlo en 3 productos a lo largo de 2020, 2021 y 2022. Esto tiene mucho que ver porque son más horas persona dedicada a implantación, obviamente más, quizá no afectan más costes en las formaciones, pero sí que tiene que ver con las horas dedicadas anuales de personas implicadas en la implantación. Gestión de la calidad. ¿Cómo vamos a medir el éxito o el fracaso de la implantación? Muchas de las veces en las implantaciones BIM se nos olvida esta parte y decimos, bueno, ya hemos implantado BIM, bueno, ¿y cómo de bien lo hemos hecho?
Gestión de recursos, pues hay que pensar no solo en recursos tecnológicos, equipos informáticos y software, sino también tenemos que pensar en personal que nos va a hacer falta, que quizá es o el que tenemos ya en la empresa y formarlo o incorporar unos nuevos perfiles y además pensar en que también vais a tener unos recursos dedicados para la implantación BIM, que igual es una de esas consultoras BIM de las que hablábamos al inicio o igual es personal formado dentro de vuestra organización que se hace cargo de la implantación BIM y de manera interna. Gestionar las comunicaciones, naturalmente tendréis que, el implantador BIM tendrá que gestionar los flujos de comunicación y de colaboración entre el equipo consultor y los distintos departamentos, porque naturalmente en una implantación razonable, la consultora tiene que hablar con todos los departamentos. No se trata de cambiar los procesos, de cómo lo hacemos hoy, hay que hacer otra cosa completamente diferente. Se trata de adaptar el BIM a lo que estamos haciendo hoy. Entonces el equipo consultor debe hablar muchísimo con los distintos departamentos y con la forma de trabajar de cada uno para tratar de ser lo más eficientes posibles a la hora de implantar BIM. Por otro lado, tenemos la gestión de riesgos. Bueno, vamos a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos posibles de una implantación BIM. No es lo mismo pensar bueno, pues lo que os decía al principio, en unos plazos o vamos a tener solamente dedicadas para la implantación BIM a 2 personas y 2 personas que apenas saben de BIM, por ejemplo, hay que evaluar también los riesgos a la hora de implantar BIM. Naturalmente, van a ser necesarias una serie de compras, probablemente software. También hay que gestionar distintos interesados, entre ellos pues, los distintos departamentos a los que de alguna manera les estamos diciendo que ahora tienen que trabajar con BIM. Entonces ahí hay que gestionar un compromiso por parte de los implicados, una resistencia al cambio, en fin, una serie de cuestiones que son muy importantes al final. Son más importantes, yo creo, que cualquiera de las otras, porque en el momento en el que te encuentras con resistencia al cambio es muy, muy difícil. Y luego gestión de la integración. Todo esto, ¿dónde acaba? En el plan de implantación BIM. Errores comunes a la hora de implantar BIM, cosas que suceden a día de hoy. Bueno, pues abordar la implantación sin conocer la organización. Contratamos hoy una consultora y pasado mañana está llegando a la oficina diciéndonos cómo lo tiene que hacer, sin haberse reunido con los distintos departamentos, sin entender cuál es la tipología de organización y su sistema organizativo, sin entender ni conocer qué procesos, qué metodología, qué procedimientos tiene la organización, sin conocer la cartera de servicios que tiene la organización, ni los proyectos habituales contratados a la organización, ni los entregables que les suelen ser solicitados a dicha empresa. Otro de los errores, pues no tener en cuenta lo que os decía antes, no tener en cuenta a los departamentos y muy especialmente a las personas que van a llevar a cabo los procesos BIM. Para mí es clave este error porque la imposición no suele funcionar. Tiene que ser por convencimiento. Es como las cosas suelen fluir de una manera más razonable. Minusvalorar la resistencia al cambio, está bastante alineado con el anterior. Empezar por el final. Pues lo primero que vamos a hacer es adquirimos software. ¿Qué vamos a comprar? Revit. ¿Y por qué Revit? Pues porque es el que ha comprado el vecino o el que ha comprado mi competencia o el que estoy oyendo en todas las redes sociales que usa la gente. Bueno, pues es que igual estamos hablando de una empresa que se dedica a hacer, no sé, gestión y mantenimiento y no es el mejor software que le pudiera llegar a interesar. Por poneros un ejemplo, no es una cuestión de Revit ni mucho menos. Adquirir formación, pues está en la misma línea. Compras unas licencias o adquieres una formación sin antes haber hecho ese estudio de la organización.
Otros errores, pues no contar con una metodología detallada sobre cómo vamos a llevar a cabo esta implantación, no contar con procesos de seguimiento de los trabajos de la implantación, no contar con procesos de medición de la calidad o el éxito de la implantación. Y estos tres, en definitiva, no haber redactado un plan de implantación con el que se haya comprometido la organización. Una metodología para implantación BIM. Como puntos clave, ya lo anticipaba al principio, yo voy a contaros una metodología, no es la metodología, ni es la única, ni tiene por qué ser la mejor. Esta es la que estamos llevando a cabo dentro de INECO, que es la ingeniería del Ministerio de Fomento aquí en España, para la implantación BIM a nivel interno, a nivel corporativo. Esta también esta metodología parte de un conocimiento previo de la organización que ha sido reflejada en un informe de estado actual. Y como os anticipaba de manera muy breve en diapositivas anteriores, pues se fundamenta en un sistema de gestión de proyectos basado en la ISO 21500 y el PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Bueno, entrando ahora ya un poquito más en harina, en esta metodología hemos contemplado las siguientes fases. Una fase 1, que parece que ya seguramente todos lo tengáis en la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es analizar la organización. Lo segundo que vamos a hacer es seleccionar y priorizar los servicios o productos a implantar BIM. Bueno, pues hay empresas que lo tienen más sencillo. En el caso de INECO hablamos de 90 servicios, con lo cual ha sido necesario una fase bastante más compleja de lo que aparentemente podría parecer para hacer esa selección y priorización. Una fase 3, hay que planificar cómo vamos a hacer esa implantación y de aquí es de donde sale el plan de implantación BIM. La fase 4, llevar a cabo esa implantación BIM. La fase 5, pues una vez llevado a cabo esta implantación BIM de la manera en la que yo os voy a contar, surge la necesidad de redactar otros planes, los planes de adquisiciones, planes de recursos humanos, planes de formación y planes de comunicaciones. Y la fase 6, adquisición de licencias y formación. La fase 7, formación por departamentos, unidades de productos y servicios. Fase 8, las fases 6, 7, 8 pueden estar de manera solapada, contratación de nuevos perfiles. Fase 9, comunicación de la implantación externa o externa, interna y o externamente, y podríamos hablar incluso de una fase 10 en el caso de no haberlo ido evaluando de manera puntual al final de cada una de las fases, la evaluación del éxito de la implantación. Sobre la fase 1, análisis de la organización. ¿Cuál es el objetivo? Conocer la organización que demanda la implantación BIM. Recomendaciones desde mi punto de vista. Identificar la estructura organizativa. Identificar las tipologías de proyectos que se llevan a cabo en dicha empresa o que se llevan a cabo o en las que se participa. Identificar los ciclos de vida de cada una de esas tipologías de proyectos, en qué fase entramos, cuáles son los procesos que desarrollamos en cada una de esas fases. Identificar naturalmente los distintos productos y servicios, el portfolio al final que tiene dicha empresa. Identificar los procedimientos documentados, si existen, que muchas veces no existen, pero bueno, a veces no existe procedimiento como tal, pero alguien tiene en un cajón guardado unos papeles que explican a nuevo personal que se incorpora cómo hace las cosas en ese departamento. Bueno, pues eso también sirve, hay que buscarlo. Identificar naturalmente las necesidades que tiene esa empresa. Podríamos estar hablando, bueno, es que de los 3 productos que tenemos, vamos a implantar en el producto A y resulta que el producto A comercialmente no funciona. Pues igual no es necesario, ¿no? No forma parte de las necesidades. Identificar personas clave.
etcétera, etcétera. ¿Qué entregables salen de esta fase como documento? El informe de diagnóstico. En una fase 2, selección y priorización de servicios y productos a implantar BIM. Bueno, como os decía antes, en algunas empresas es bastante más sencillo o es muy obvio, pues en este único que tenemos o en estos tres, pero en otras es bastante más complicado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Seleccionar y priorizar los productos. Vamos a hacer estos tres en el año 2018, estos 4 en el 2019 y estos 7 en adelante, por ejemplo. Recomendaciones, pues seleccionar con criterios estratégicos, desde el punto de vista de hacia dónde quiere ir la empresa, con lo cual ya estamos implicando a la alta dirección de la empresa. Seleccionar y priorizar con criterios comerciales, con lo cual aquí ya estamos incorporando a personal del departamento de ofertas o de licitaciones, o directamente el departamento comercial, el desarrollo de negocio. Seleccionar y priorizar con criterios técnicos. También estamos incorporando a producción de proyectos o de servicios. Podríamos llegar a extenderlo a criterios en otras cuestiones de soporte, pero los principales serían estos. Y en entregables, el listado de productos priorizado y a ser posible con los hitos en los que queremos conseguir, por lo menos anuales. La fase 3, planificar la implantación BIM. El objetivo es reflejar esa planificación en un documento. Recomendaciones que os hago. Identificar las etapas de la implantación. Definir cuál va a ser la metodología de implantación. Identificar recursos humanos y materiales que van a ser necesarios para esa implantación BIM. Los que a priori uno puede vislumbrar. No tenemos ya que estar pensando en qué software porque no lo sabemos, pero sí podemos estar pensando en vamos a necesitar a un líder de proyecto que gestione esta implantación BIM, vamos a necesitar a consultora X o a una consultora que ya veremos cómo contratamos, en fin, una serie de recursos a priori para llevar a cabo la implantación BIM. Después, identificar, definir, ajustar el programa y los costes de implantación en función de los criterios que se hayan estimado desde estrategia. Identificar riesgos, definir la metodología o los criterios de evaluación del éxito de la implantación. Esta es esta que os digo la que más me gusta y la que más suele costar. Lograr compromisos con el plan de implantación de las partes implicadas. Esto es el compromiso tanto por parte de la alta dirección, que al final es quien en definitiva va a decidir si se implanta BIM o no en la organización, como con cada una de las partes o departamentos o personal de la empresa. ¿Cuál es el entregable? El plan de implantación BIM. Vamos a la fase 4, ejecución de la implantación BIM. Y aquí va a estar la clave de por qué veréis que después aparecen unas fases que os habrán chocado al principio de, bueno, ¿y por qué compra las licencias después de hacer la ejecución de la implantación? Bueno, pues lo vais a ver aquí. ¿Cuál es el objetivo? Llevar a cabo la implantación en los términos acordados según el plan de implantación BIM. Recomendaciones, seguir el plan de implantación BIM, en especial la metodología. Actualizar el plan de implantación BIM en caso de ser necesario, previo acuerdo con los responsables. Esto implica que el plan de implantación BIM ya llevará su propio sistema de gestión de cambios. Implicar a las partes necesarias, en especial a los integrantes del equipo semilla. Y aquí vais a ver dónde está la clave de esta metodología que yo os presento. Equipo semilla, quedaros con esa idea. Diagramar procesos. Por ejemplo, un software que a mí me suele resultar muy útil es Visagi, es un software gratuito que se puede descargar perfectamente, Visagi Modeler se llama, y que sirve para diagramar procesos de una forma más ágil que un PowerPoint o que un Visio. Y en estos procesos, el diagramado de procesos, ¿qué implica? Diagramar el proceso, las entradas necesarias al proceso, las salidas del proceso, rol ejecutante, software necesario
Y en principio hasta aquí. Proceso, entradas, salidas, rol que ejecuta dicho proceso y el software con el que llevamos a cabo dicho proceso. Y como entradas y salidas, pues estaríamos hablando de documentos que hacen falta para llevar a cabo ese proceso, o archivos o formatos de archivo, o pues necesito un Excel, necesito el pliego del cliente y necesito, no sé, necesito el listado de atributos de los elementos BIM, por ejemplo. Y la salida, pues va a salir el modelo IFC o el modelo nativo en el software X de este proceso. Otra de las recomendaciones, medir los resultados, a ser posible en la fase de ejecución de la implantación BIM. Informar de los resultados a los responsables. Y en entregables, en teoría, en el momento en el que hemos podido diagramar el proceso de un producto o de un servicio, ya podemos elaborar un procedimiento, porque el proceso al final es la explicación condensada de ese procedimiento. Posible metodología que yo os planteo aquí. Bueno, pues lo primero que haríamos para la ejecución del plan de implantación BIM sería para el producto X o el servicio Z, vamos a seleccionar un equipo piloto. Y será el equipo de los que más saben de BIM en ese departamento, o los que más ganas tienen, o los que de implantar BIM, aunque no sepan nada, o en fin, no sé, la gente más implicada con la organización, eso a criterio de los implantadores BIM. Se selecciona a un equipo de personas que sabe sobre todo de ese producto o de ese servicio. Se selecciona un proyecto piloto, un ejemplo pequeño de un producto bien ya llevado a cabo anteriormente con el sistema tradicional, o algo que vamos a llevar a cabo de manera paralela en BIM y en sistema no BIM. Se levantan los procesos estado actual para el producto, es decir, cómo lo hace a día de hoy la organización con las herramientas que ya tiene. Después se hace, para esto naturalmente necesitáis que la persona o la consultora que contratéis, o la persona interna o personas internas de vuestra empresa sí que tengan amplia experiencia en BIM, porque esto significa que pueden hacer un levantamiento teórico de procesos BIM por el conocimiento que ya tienen. Después se hace una evaluación de software de mercado. Bueno, vamos a llamar a distintas casas desarrolladores o distribuidores y vamos a decirles: enséñame cómo llevas a cabo tú estos procesos en tu software BIM, y vamos a ver los resultados. Con eso ya podemos seleccionar el software. Espero que hayáis entendido esta idea, porque esto es muy distinto a decir ¿qué software vamos a comprar? Pues ese, que es el que usa la mayor parte de la gente, que es uno de los errores más grandes. Primero se hace una evaluación de software y después, además, con los procesos que ya tenemos en la mano, para ver cuál, bueno, pues podemos con eso hacer una evaluación, un test, y decidir con criterio. Después se adquieren licencias para el equipo pilotos, para esas personas que van a intervenir. Pues igual es necesario adquirir una única licencia, o podemos llegar a trabajar con las versiones de prueba que tienen los software. Se forma al equipo piloto en dicho software o en dichos software que se han seleccionado. Se desarrolla el proyecto piloto y con el proyecto desarrollado ya podemos actualizar los procesos en BIM. Y una vez que tenemos esos procesos en BIM, podemos documentar el procedimiento. Un diagrama de proceso. Esto me imagino que se ve muy mal, pero bueno, seguramente en la pantalla veréis un montón de cajitas de colores. Cada una de esas cajitas es un proceso. En este caso es el proceso que tenemos planteado a día de hoy de verificación de modelos BIM. Pero bueno, quedaros con la idea de que es un proceso, y pueden ser muy sencillos o muy complejos en función del detalle también que queramos darle. Y de estos procesos lo que tenemos en una de las cajitas es documentación de entrada y documentación de salida. Y un ejemplo, porque normalmente estos software no te permiten incorporar toda la información de la que yo os hablaba antes, pues en esta se documenta el proceso con ese gráfico y también con una tabla que la acompaña. Y esa tabla no solo tiene el nombre del proceso, tiene una descripción del proceso, perdonadme.
tiene una descripción del proceso que sirve para quien va a leer ese procedimiento, tiene el ejecutor que lleva a cabo ese proceso, el que ejecuta de verdad ese proceso, no el que lo supervisa, no el que supuestamente es responsable, no, ¿quién lo hace? El software con que lo hace, si es que interviene algún software, y luego ¿qué entradas tenemos? Pues igual la plantilla X o el formato que tenemos en Word de no sé dónde, y además el pliego que nos ha dado el cliente o el contrato ya firmado con las cláusulas, etcétera, etcétera. Y salidas, pues efectivamente lo que al final acaba saliendo de dicho proceso. ¿Cómo sería? Bueno, como os digo, de la ejecución de la implantación en un producto X que sale el procedimiento. Entonces, os facilito también un índice posible para redactar ese procedimiento. El objeto del documento, para qué sirve, hasta dónde se ha llegado con dicho documento, definiciones y acrónimos, responsabilidades, cuál es la metodología, que al final es ese diagrama y la tabla, por qué hay una necesidad, o sea, la necesidad de haber documentado ese procedimiento, métricas de aplicación, ciclo de vida, los procesos que os decía, luego referencias y archivos. Bueno, pues estáis referenciando a otros documentos internos de la casa, dejarlo escrito ahí, y luego dónde se archiva ese procedimiento. Y otros posibles anejos que podrían ser pues todas ese listado de plantillas o de formatos que puedan ser necesarios para llevar a cabo el procedimiento. Fase 5. Bueno, como habéis visto, ¿qué hemos hecho? Hemos elaborado un procedimiento a través de un proyecto piloto, un equipo semilla de pocas personas, no un departamento entero, sino igual son 2 personas llevando a cabo esto. Hemos elaborado ese proyecto piloto y al final tenemos un procedimiento. Bueno, pues como no hemos implantado en realidad en toda la organización o en todo el departamento que se dedica a hacer esos productos, ahora es cuando hay que pensar, bueno, al final el resultado ha sido positivo con esta herramienta que seleccionamos en un principio. Muy bien, pues ahora hay que pensar cuántas licencias de esta herramienta necesitamos, cuánta formación vamos a necesitar para el resto del departamento o el resto de departamentos que vayan a llevar a cabo estos procesos. Tenemos que pensar también si es necesario incorporar a recursos humanos a alguien en lugar de, pues igual la empresa decide, bueno, pues la mitad del personal le formamos y la otra mitad decidimos que se va contratando a medida que se va jubilando el personal actual, por ejemplo. Y luego planes de comunicaciones. Igual la empresa de manera interna quiere comunicar este éxito de la implantación para motivar a otros departamentos o incluso de manera comercial lo quiere hacer de forma externa en eventos, ferias, etcétera. Bueno, pues son cosas que también hay que pensar. El objetivo, pues redactar otros planes que puedan verse afectados tras la implantación BIM. Bueno, recomendaciones. Redactar, lo que os comentaba hace un momento, redactar el plan de adquisiciones referido a software y hardware, pero ya extendido al resto de la organización. Como os comentaba, solo hemos implantado con equipos piloto. Por eso no hemos comprado 20 licencias de un software al inicio, porque ni siquiera hemos podido testarlo en un proyecto nuestro. Redactar el plan de recursos humanos teniendo en cuenta posibles perfiles necesarios que no estuvieran ya en la organización. Redactar el plan de formación por departamentos. Recordar también que solamente habíamos formado a esas 2 o 3 personas del equipo piloto que iban a estar implicadas en ese proyecto. Redactar el plan de comunicaciones a nivel externo o interno si lo requiere, y los entregables, pues naturalmente los distintos planes. La fase 6, adquirir licencias y formación. Bueno, pues como ya hemos redactado los planes de licencias y formación, ahora toca llevarlos a cabo. Mi recomendación, haber hecho una buena evaluación de software disponibles en la fase 4, en la que era ejecución de la implantación. Documentar las recomendaciones sobre software y hardware para el equipo de compras.
porque en organizaciones grandes suelen estar separados los equipos de compras y muchas veces ellos pues no se dedican a comprar, pero no tienen por qué saber especificidades concretas, con lo cual, bueno, pues queremos 5 licencias, pero tienen que ser flotantes y no concurrentes. Eso hay que decirlo también. Y en entregables, pues lo que tendríamos ya al finalizar esta fase serían las licencias adquiridas y la formación adquirida. Bueno, perdonadme, esta es la fase 7, formación. Pues aquí volvemos a lo mismo. Formar sobre las licencias adquiridas. Las recomendaciones. Bueno, tenemos un equipo piloto ya formado, un equipo de 2 personas. Esas personas podrían dar una formación ya probablemente básica y contratar realmente una formación avanzada o mucho más concreta que supone un ahorro en costes a la hora de subcontratar formación. Y bueno, entregables, pues departamentos o personal ya formado. Fase 8, contratación de nuevos perfiles en caso de ser necesario. Bueno, pues como hemos elaborado un plan de recursos humanos al finalizar el piloto, pues ya podemos documentar los perfiles necesarios para el equipo de recursos humanos. Esta fase se puede integrar también con la fase 7, con la fase anterior. Y luego entregables, bueno, entregables es raro hablar de entregables cuando hablamos de personas, pero entender como que con esta fase terminamos con perfiles nuevos contratados o al menos con perfiles documentados para el equipo de recursos humanos, para el departamento de recursos humanos. Y en la fase 9, bueno, pues el objetivo, comunicar al resto de la organización los resultados de la implantación o comunicar al resto del sector los resultados de la implantación. Recomendaciones, bueno, pues documentar los pilotos llevados a cabo. Y esta que parece obvia, bueno, pues ser honestos. Y los entregables, bueno, pues comunicaciones internas sobre implantación BIM, comunicaciones externas sobre la implantación BIM empresa X. Y aquí podríamos incluso pensar en recopilar feedback interno y externo sobre la percepción de esa comunicación. Ahí es donde realmente entenderíamos si hemos transmitido honestidad o no lo hemos hecho. Bueno, también es elaborado un breve índice de lo que contendría un plan de implantación BIM. Yo siempre empiezo todos los documentos igual. Objeto del documento, ¿para qué sirve este documento? Eso es una frase para que cualquiera que coja ese documento entienda para qué le va a servir. Y si con esa frase no le queda claro, pues entonces tendrá que seguir leyendo. Pero se trata de que esa frase sea lo suficientemente corta, escueta y clara como para saber para qué sirve, para qué va a servir ese documento. El alcance del documento que define hasta dónde hemos llegado, qué hemos tenido en cuenta, qué no hemos tenido en cuenta. Antecedentes posibles, bueno, pues acciones previas que hubiera podido llevar a cabo la empresa en la línea de implantación BIM. Productos o servicios, listado de productos o servicios a implantar BIM, las etapas de la implantación, la metodología de implantación, recursos necesarios, tanto humanos como materiales, responsabilidades a la hora de implantar BIM, entregables, ¿qué entregables se esperan? Pues esperamos, yo os he ido dejando un listado de entregables en cada una de esas fases, pues habría que dejarlo compilado. ¿Cuál va a ser el flujo de colaboración entre la unidad de implantación y los distintos departamentos? ¿Cuáles van a ser los plazos para la implantación? El programa de los trabajos, los costes de la implantación, metodología ROI en caso de llevarlo a cabo. Yo tengo que reconocer que se habla mucho en máster BIM y en formaciones BIM sobre ROI, retorno de la inversión, pero yo todavía no lo he visto aplicado en ninguna de las situaciones. El evaluar el retorno de la inversión que se ha hecho a la hora de implantar BIM. Pero bueno, podría estar contemplado, naturalmente que sí. ¿Qué riesgos están contemplados en la implantación? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la evaluación del éxito de la implantación? Recomendaciones que hace el equipo de implantación BIM o el equipo redactor del plan de implantación BIM a distintos agentes que vayan a intervenir.
Sobre el futuro plan de adquisiciones podría ser otro apartado, cómo está previsto hacerlo, cuándo se va a hacer, qué cuestiones mínimas tendrá que cumplir. Lo mismo para el plan de recursos humanos, para el plan de comunicaciones, que como ya sabéis, en este momento no pueden ser redactados. En el momento en el que redactamos el plan de implantación MIM, según la metodología que yo os he contado, es imposible redactar el plan de comunicaciones. Pero sí que el plan de implantación MIM ya podría estar dando sugerencias o imponiendo una serie de requisitos de información que tendrán que contener esos planes. Y luego compromisos y firmas. Al final se ha elaborado un plan de implantación MIM y la empresa y los departamentos implicados con los productos o servicios que se han seleccionado se comprometen a seguir ese plan de implantación en la medida que sea posible. Es decir, pues igual pasado mañana nos damos cuenta que tenemos que cambiar unas fechas del programa o que olvidamos X y que hay que hacer una enmienda al plan de implantación, pues se haría naturalmente, pero ese compromiso preliminar yo creo que es clave. Y bueno, referencias a otros documentos que se puedan estar haciendo en el propio cuerpo del plan de implantación y anejos que pudieran ser necesarios, una ficha o las fichas de evaluación, por ejemplo, cuestiones así. Y luego, por último, ya para terminar, después de todo esto que he tratado de contaros de la manera más condensada posible, a mí me gustaría señalaros conocimientos claves que para mí tendría que tener un implantador BIM. Bueno, un implantador BIM debería saber cómo se lleva a cabo el análisis en la organización. Debería saber cómo se documenta dicho análisis en un informe de estado actual. Debería saber, o al menos, cómo llevar a cabo la fase de priorización de servicios y productos sobre los que implantar BIM. Esto no quiere decir que el perfil implantador pueda priorizar, ¿de acuerdo? Porque igual a él no le toca, pero sí que le va a tocar gestionar esa fase y proponer una metodología para priorizar esos servicios. Debería saber también cómo preparar un plan de implantación BIM. Debería saber también cómo se diagraman procesos, cómo se elaboran procedimientos a partir de esos procesos. Y naturalmente, ya para los que pudieran estar trabajando en consultoras, cómo se preparan, trabajando en consultoras o es igual, o de manera interna, porque al final la oferta técnica y la oferta económica relativa a la implantación BIM podría llegar a ser el propio plan de implantación BIM, la parte técnica, y el apartado de costes, la evaluación económica. Pero bueno, en cualquier caso, saber preparar ofertas técnicas y económicas relativas a un posible servicio de implantación BIM. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Gracias a todos a los que hayáis llegado a este momento y hayáis aguantado mi charla. Y nada, bueno, pues si os parece, dejamos unos 10 minutos para preguntas que podáis tener. No sé si, Andrea, sigues estando por ahí. Sí, sigo acá. Bueno, pues para todos buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu conferencia. Quisiéramos dar entonces por escrito, ya están comenzando a escribir un poco las preguntas. Entonces vamos a dejar que Pilar nos vaya respondiendo. Vale, bueno, yo estoy viendo el chat. No sé en qué momento... Bueno, empiezo a verlo desde lo que tengo aquí. Gracias, Zulma, Elder. Me encuentro una pregunta de alguien que se llama Mi Equipo sobre cuál es el software, cuál es el mejor software BIM. Un momentito, que se me ha ido. Ay, soy incapaz.
Sí, ¿cuál software recomiendo para BIM? Menuda pregunta, pues depende. ¿Para qué, qué es? Porque mira, por un lado tenemos software que generan modelos, ¿vale? Y dentro del software que generan modelos tenemos software que sirven para edificación, Revit, Archicad, Ecosim, Allplan. Tenemos software que además que sirven para edificación, pero enfocados a cálculo y modelado de estructuras. Tecla, Trical, bueno, Tecla no calcula, Trical, Cipe, etcétera. Tenemos software que calcula y modela instalaciones, como DDS-CAD, en teoría RevitMap, en fin. Tenemos software que sirve para auditar modelos, por ejemplo, un Solibri. Tenemos software BIM que sirve para visualizar modelos. Tenemos software BIM que sirve para enlazar modelos con una planificación, para utilizar los modelos para gestión de costes, utilizar los modelos para gestión y mantenimiento, con lo cual no puedo recomendar, porque no sé ni para qué es, ni qué procesos tiene esa empresa. Esta pregunta está muy relacionada con algo que si alguien te da respuesta a día de hoy a esa pregunta, yo no me fiaba, así te lo digo. No me fiaba porque no le has dado información. Antes tendríamos que haber hecho todo ese proceso previo de vamos a conocer la organización o tu organización, igual eres tú solo. Vamos a conocer para qué producto lo quieres o para cuáles productos quieres utilizarlo, qué cosas te piden, cuáles son tus procesos. Espero que haya servido. Vale, para una constructora, pero es igual, fíjate, mira, una de las conversaciones que tenía hace poco es, pues las constructoras están comprando Revit, a mí me hace mucha gracia, pero quizá la constructora necesita más un software tipo Syncro o hasta Power Project o un Bitcoin o un TCQ, software de gestión de costes y gestión de plazos. Es complicado para mí responder a esta pregunta sin entender qué procesos hay y te recomendaría antes hacer ese análisis previo. Vale, más preguntas. Luego hay otra pregunta que dice de José Saifon, ¿qué precauciones legales BIM hay que tener? Bueno, pues a día de hoy, claro, es que tampoco sé desde dónde me escribes. Te puedo decir a día de hoy, a nivel nacional en España, no hay nada escrito, no hay. Nosotros tenemos aquí en España la LOE y el Código Técnico de la Edificación, pero no, claro, naturalmente no se habla de BIM. En cuanto a cuestiones legales, pues mira, te hablaría desde el uso de licencias pirata, ojo con eso, porque además las casas de software BIM se están poniendo mucho las pilas con esto, no es como pasaba antes con AutoCAD, que todo el mundo lo tenía pirata. Y luego, por otro lado, desde otro punto de vista radicalmente opuesto, lo que yo pensaría en cuestiones legales es quién puede modificar el modelo. Pero esto ya entra dentro de cada uno de los proyectos. ¿Quién podría llegar? A mí me ha dado el arquitecto, por ejemplo, un modelo o me ha dado el calculista de estructuras un modelo y ahora llego yo constructora, yo eso lo puedo tocar. ¿Quién es el responsable entonces de esa modificación? Pero esto volvemos a lo mismo, es igual estaría sucediendo a día de hoy. Las cuestiones legales sería de la misma manera. Hoy podría llegar una constructora y modificarlo. Vale, gracias a ti, José. Bueno, tenemos otra pregunta, sí, ya se ha extendido un poco, de Claudia Beglia. ¿Cuál sería una metodología eficiente para determinar el ROI en una implementación BIM? Bueno, eso daría para otra ponencia, Claudia. Yo no te. Lo más que puedo deciros es que yo no he visto todavía ninguna empresa que diga vamos a evaluar el retorno de la inversión de haber implementado BIM. En INECO no lo vamos a hacer. INECO, que es una empresa de 2.000 personas, no lo vamos a hacer porque es complicadísimo. Primero tendrías que tener clarísimos los datos de
cuál es tu beneficio a día de hoy, pero además cuál es el ratio de hora eficiente en función de tu sistema tradicional. Y luego además, ¿vale? Pues haber conseguido ese mismo ratio de eficiencia con BIM. Y eso no sucede hasta que no tienes un personal formado y con varios proyectos a la espalda. Con lo cual es difícil. ¿No? Ya te digo, daría para otra clase magistral. Bueno, luego tenemos otra pregunta de Miguel Cerrillo Cuevas. Él nos dice que soy responsable de producción en una empresa de prefabricados, hormigón, forjados, losas y cerramientos. ¿Qué software o sistema aconsejaría para controlar la producción? Pues si te digo la verdad, no conozco ninguno. Yo te puedo comentar, vamos a ver, entiendo que vosotros desarrolláis esos prefabricados y los vendéis. ¿Estoy en lo cierto? Vale, estoy en lo cierto. Entonces, claro, vosotros lo que podríais pensar es en una herramienta que ya existe en el mercado, un sistema que se llama BIM Object. Lo voy a escribir en el chat. Bueno, a todo esto yo no llevo comisión por ninguno, pero bueno, es que es la única que a día de hoy se me ocurre. BIMobject.com. Esta empresa se dedica a generarte los modelos BIM, ¿vale? Y te los sube a la nube. Entonces, ¿qué hace? Te ayuda a traquear quién se lo descarga, desde dónde se lo descargan. Pues mira, se me han descargado el prefabricado referencia número 300, no sé cuántos, XX, se me lo han descargado 3 ingenierías en España. Y se me lo han descargado 5 en México. Vale. Y te pone directamente, pone en contacto al equipo de diseño con tu comercial. O sea, facilita esos datos a tu equipo comercial. Entonces, eso creo que es una herramienta muy interesante que podría ayudaros a vender o a saber, a extender la venta o a controlar mejor la venta, no lo sé. No sé si te ha servido. Vale. No conozco otra similar, de hecho he estado una temporada buscando algo así. Lo que tiene de bueno es yo como diseñadora me iría al catálogo, buscaría prefabricados y bueno, pues que me has puesto prefabricados, voy a buscar, no sé, uno de los que tengas en tu catálogo, que no, como he perdido la pregunta no la veo. Vale, pues mira, voy a buscar prefabricados losas alveolares. Entonces, ahí me daría varias opciones de losas alveolares, entre ellas las de tu casa, ¿vale? Y entonces digo, bueno, me voy a descargar este objeto. Ese objeto me lo descargo, yo como diseñadora, como arquitecta o como ingeniera, lo inserto en mi modelo. Y tú o tu comercial ya sabes que hay una persona aquí en España que se lo ha descargado y que ya me puede estar diciendo, bueno, Pilar, te facilito los precios o Pilar, no sé qué. Cuando quieras nos pasamos a verte. Vale. Tenemos a José Luis Vázquez. Para formar en BIM, ¿existe en el mercado alguna formación docente que recomiendes? Estructuralia. De todas formas, hay claro, la pregunta formar en BIM es muy amplia. Por un lado tienes máster, ¿vale? Para lo que te recomiendo máster de Estructuralia, y por otro lado existen formaciones puntuales de cosas que tú quieras saber. Si tú me dijeras a día de hoy, pues mira Pilar, yo lo que querría es extender mi conocimiento o aprender a usar la herramienta Solibri, por ejemplo, o la herramienta Archicad, pues no me quedaría más remedio que remitirte a los propios distribuidores de dicha herramienta porque esa formación no la encuentras de forma libre en el mercado. Exclusivamente ese trozo de formación. Esto no quiere decir que en un máster como en el de Estructuralia te lo encuentres, pero englobado en mucha más formación. Bueno, nos dice Edu Sánchez López. Buenas tardes, Pilar, de los programas BIM mencionados. ¿Cuáles están orientados a la fase de mantenimiento y vida útil? Trabajo en una empresa ferroviaria en la rama de operación y mantenimiento.
Pues, vale, sí. Te digo que en esta pregunta yo ya estoy y no te puedo dar respuesta, pero es una de las cosas que tengo que hacer en INECO y es buscar soluciones que sirvan para operación y mantenimiento aprovechando modelos BIM. Tengo que decirte, así, que a día de hoy yo no he encontrado, ¿vale? Porque además me pones empresa ferroviaria, que es lo mismo, o sea, INECO también se dedica a proyectos lineales de obra ferroviaria, súper difícil de encontrar ya de por sí software que generen bien los modelos, pero es que además luego te encuentras, habrás oído hablar de un máximo, de software de este tipo para gestión y mantenimiento que no hablan directamente con BIM, entonces te hace falta un software puente y ese software puente puede ser un visor en el que tú desarrolles un plugin o un desarrollo aparte. Siento no poder darte más información, de hecho es que yo también la necesito. Así que si alguno de los que están presentes la tienen, pues se agradece que la compartan. Bueno, claro que sí. Tenemos una pregunta de Ronald. Dice, ¿ofrece algún...? Ah, bueno, no está... Se la puedo responder yo en un momento. Tenemos otra anterior de C. Fonseca. Tienes una presentación o un caso de estudio documentado, un proyecto en construcción controlado, EBM, y diseñado bajo metodología BIM. ¿Para qué herramientas informáticas sugieres trabajar en EBM en construcción? Bueno, entiendo que por EVM te refieres a End Value Management. Si es que sí, me lo puedes... Vale, perfecto. Bueno, pues yo aquí te diría que preguntes a la gente de Asta Power Project. Vale, hasta Power Project pero no, y no te puedo garantizar nada. Yo es una prueba que tengo pendientes con ellos, ¿vale? Como gestión de valor ganado integra plazos e integra costes, yo he visto herramientas, por un lado, que tienes plazos y por otro lado que tienes costes, pero integrar ambas es difícil. Sí, lo he escrito, lo tienes ahí, hasta Power Project o Power Project. No sé si estás en España. Si estás en España, se llaman App Consultoría los distribuidores. Vale, yo sigo viendo más preguntas. Sí, la presentación se va a grabar y se os va a facilitar, con lo cual, bueno, pues vais a tener la presentación. Jesús, no conozco ese software que me dices. E4IM de Indra. Y acabas de... Bueno, claro que sí. De todas formas, recuerden, mi nombre es Andrea Romero. Realicé la presentación el día de hoy. Vamos a enviar la presentación a sus correos electrónicos, los que fueron suministrados, a los que les llegó este link. Dentro de la presentación también resolveremos algunas de las inquietudes si no quedaron resueltas en este momento. Quiero también compartirles, en este momento tenemos la posibilidad de registrarnos dentro de nuestros máster que están abiertos todavía convocatorias para nuestros máster que comienzan el próximo 20 de junio. Tenemos 3 máster relacionados con el BIM, BIM civil, BIM edificación y BIM industrial. Para ustedes les envío acá dentro de nuestro chat los links para que puedan entrar dentro de nuestra página y mi correo andrea.romero@structuralia.com para que puedan hacer estas inquietudes que tengan adicionales. Trataremos de resolver también todas las preguntas que si por alguna razón no quedaron solucionadas en este momento para podérseles enviar junto con la respuesta que nos dio Pilar. Es un gusto haber contado con ustedes. Muchísimas gracias y espero que tengan una muy buena tarde para todos. Muchas gracias también a vosotros. Un saludo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.